Buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Siguiendo con el curso La República Errante, en esta ocasión nos acompaña el distinguido doctor Vicente Quirarte. El doctor Quirarte es doctor en literatura mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor de la División de Estudios de Posgrado e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Además, el doctor Quirarte pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha impartido cursos y conferencias en universidades de México, Estados Unidos, Francia, Canadá y Colombia. En 2 ocasiones ha sido profesor visitante en Austin College en 1999. También ocupó la cátedra Rosario Castellanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1990 recibió el Premio Nacional de Ensayo Literario y en 1991 el Premio Javier Villaurrutia. Por el conjunto de su obra, en 1994 le fue otorgada la distinción Universidad Nacional. Y en el 2010 recibió el Premio José C. Valadez, otorgado por el INERM. Ha publicado libros de poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Sus poemas, publicados entre 1979 y 1999, se reunieron en el 2000 bajo el título Razones del Samurái. Entre sus libros de investigación histórica sobresalen Vergüenza de los héroes, armas y letras de la guerra entre México y Estados Unidos, Dramaturgia de las Guerras Civiles e Intervenciones 1810-1867. También la coordinación de la obra La Biblioteca Nacional, El Triunfo de la República. Hoy el doctor Vicente Quirarte dictará la conferencia La entrada de Benito Juárez en la Ciudad de México, julio de 1867, El Triunfo Republicano. Distinguido doctor, en nombre de la doctora Galeana, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Mil gracias por esta generosa presentación. Gracias a mi querida amiga, distinguida directora, doña Patricia Galeana, por esta invitación y por pensar que yo podía decir algo sobre la entrada de Benito Juárez a la capital de la República. Antes de llegar aquí con todos ustedes que han seguido fielmente este curso, me gusta la expresión república errante porque a veces se minimiza el significado de esa expresión. Juárez fue un presidente que anduvo errante por toda la República, pero que jamás abandonó el territorio nacional. Hace unos años, precisamente en 1998, apareció un libro publicado por la Secretaría de Hacienda que más adelante se republicó en el año 2006 con motivo del Bicentenario. Entonces yo publiqué un texto en ese libro que titulé El héroe en la imaginación creadora, donde trataba de explicar cómo Juárez, a través del teatro, de la novela, de la plástica, en los coros de Francisco Toledo, por ejemplo, en el cine, había tenido diferentes expresiones. Y en ese entonces dediqué ese texto, y lo hago ahora, lo reitero, sobre todo porque este ciclo se titula La República Errante. La dedicatoria dice lo siguiente: al cochero Juan Urueta, que al mando de las mulas Venus y Canaria, condujo a Benito Juárez por el norte de México y en su viaje final. A mí me conmueve mucho pensar que estas 2 mulas tercas, fuertes,
permanentes, acompañaron a Juárez en su peregrinar por toda la República y también en su viaje final. O sea, cuando murió, lo acompañaron hasta el Panteón de San Fernando. Y esas mulas, y me da mucho gusto compartir esta noticia con ustedes, forman parte de un capítulo de una novela que acabo de entregar a la editorial Planeta y que habla sobre los mexicanos que entre 1864 y 1867 estuvieron en la ciudad de Nueva York. Recordarán ustedes que en 65, cuando están en Monterrey, Benito Juárez se da cuenta de que su familia corre peligro y la manda a Estados Unidos a través de Monterrey, Nueva Orleans, Nueva York, para que se instalen allí. Y la novela trata sobre todo eso, y las mulas, Venus y Canaria forman parte esencial de la novela. Eso quise compartir esta tarde con ustedes como un epígrafe de lo que quiero decir y compartir con ustedes. Bueno, Juárez entra en la capital de la República el 15 de julio de 1867 y da entonces un discurso recogido por Jorge L. Tamayo en su obra fundamental sobre Benito Juárez, Documentos, Discursos y Correspondencia, de la cual quiero entresacar después algunas frases con ustedes. Piensen que era julio, que era el verano pleno en nuestra ciudad, cuando el Bicentenario tuve el privilegio de estar en el Panteón de San Fernando, precisamente celebrando los 100 años del nacimiento del héroe, un héroe de tierra. Quiero decirlo y subrayarlo fundamentalmente con ustedes, porque mientras Hidalgo es un héroe de fuego, como lo podemos ver en las representaciones de un pintor como José Clemente Orozco, Juárez es un héroe de tierra. Es una hipótesis que lanzo al aire que quiero después compartir con ustedes. En ese entonces, en 2006, en el Panteón de San Fernando, recordábamos el fin de la aventura terrestre de Benito Juárez. Pensábamos que otras ciudades, Guelatao, Oaxaca, Nueva Orleans, Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez, fueron algunos escenarios que rindieron homenaje a hitos y momentos donde Juárez imprimió su huella indeleble en México y el mundo. Juárez tuvo el talento individual y el privilegio histórico para encabezar a un grupo de brillantes y resueltos liberales cuya presencia se halla igualmente en la gran lección de historia que es el Panteón de San Fernando. Yo los invito a que un día vayan o regresen al Panteón de San Fernando pensando en que no es un cementerio común, es una gran lección de historia. ¿Por qué? Voy a tratar de compartirlo con ustedes. ¿Quién está allí? ¿Quién está en ese panteón? El gran presidente Benito Juárez, por supuesto, con toda su familia, y lo acompañan de manera tangible y simbólica el joven triunfador de Puebla, Ignacio Zaragoza, que ya no está allí porque se le llevó a Puebla. Una cosa muy bonita es que cuando lo sacaron de la tumba, su cadáver, impecablemente embalsamado, tenía los anteojos puestos. O sea, Zaragoza era un general de anteojos, lo cual no le impedía ser bravo, leal y permanentemente republicano. También están todavía en ese panteón los restos de los generales
michoacanos Arteaga y Salazar, el incomprendido Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, su amigo y maestro, el visionario José María Lafragua, hombre de leyes y palabras. Pero también se hallan, y esto me parece muy importante, monumentos o restos de sus valientes adversarios que desde su perspectiva y leales a sus principios también quisieron lo mejor para México. Como decía el gran Benito Juárez, los reaccionarios que al fin son mexicanos. O sea, los conservadores también quisieron para México lo mejor desde su punto de vista. Honrar a los vencidos lo honra doblemente a él. Por último, yacen en San Fernando los seres más próximos a la carne y a la sangre de Benito Juárez. De manera particular, su compañera de viaje, Margarita Maza, que con su vida ejemplar y modesta supo, como lo dice una de sus escasas estudiosas, subrayar la sencillez de la República. Son palabras de Ángeles Mendieta Alatorre, una de las escasas estudiosas serias de la vida y la obra de Margarita Maza Parada, la esposa de Benito Juárez. De tal manera, en San Fernando, Armas y Letras pasan lista de presente y recuerdan el tránsito de quien supo dotar a nuestra nación de leyes, instituciones y respeto a la sociedad civil. Ahora bien, Juárez regresa a la capital, como dijimos antes, el 15 de julio de 1867. Él había estado ausente un poco más de 4 años. Él se fue el 30 de mayo de 1863, después de la caída de Puebla, y muchos de los que lo lloraron ese día, al año siguiente estaban celebrando la entrada de Maximiliano. Somos, por desgracia, un pueblo de memoria corta. Sin embargo, también piensen que en estos años de lucha, de resistencia contra la intervención, se había formado un sentimiento de nacionalidad que antes no existía. Por tal motivo, esos mexicanos en 4 años habían madurado de manera extraordinaria. ¿Cuándo llegó por primera vez Benito Juárez a esta ciudad? ¿Cuándo fue su primera llegada? La primera vez que Juárez llegó a México estaba en el año 40 de su edad e iba a ocupar su cargo como diputado al Congreso, así como su sitio en la historia nacional. Ya no era un hombre joven, al menos para los cánones de su tiempo. O sea, un hombre de 40 años ya era un hombre muy maduro, pero cada uno de sus pasos había sido dado con tanta fuerza que le permitiría una madurez activa e inaudita. Traía consigo, aunque no lo precisara, una carta de presentación para el presidente Valentín Gómez Farías. Lo más importante es que venía con plena conciencia de que solo las ideas liberales eran capaces de transformar el país y hacerlo un lugar más digno y justo y soberano. Eran los últimos días de 1846. México estaba invadido por el ejército de Estados Unidos, que al año siguiente estaría en la capital. La carta señala que el portador es, cito, tan patriota y federal como el que viniera de primera clase. Hasta aquí la cita. A partir de entonces, o sea, 1846, y los siguientes 20 años de su vida, Juárez lleva a la práctica lo que en la letra se asienta.
se convierte en ejemplar y enérgico servidor público, estadista de excepción y núcleo del Partido Liberal, testigo y actor de momentos decisivos en la historia. Alcanza la primera magistratura. Con esa calidad promulga la ley de reforma, triunfa de la guerra civil y de la intervención extranjera y consuma nuestra segunda independencia. No es poca cosa, ¿no? El primer instante, hasta donde tengo registrado, en que la figura de Juárez entra en la historia como metáfora del héroe del tiempo nuevo, civil, laico, representante de la ley, es en el discurso que Francisco Zarco pronuncia con motivo del cumpleaños del presidente el 21 de marzo de 1863, cuando Juárez todavía está en la Ciudad de México. Y dice lo siguiente Francisco Zarco. Bueno, a Zarco le dejamos un paréntesis aparte porque Zarco es, para mí, el gran hombre de la Reforma, como después se los voy a explicar, o por qué considero que es. Dice Zarco: porque el nombre de Juárez, identificado ya con los principios democráticos y progresistas, es decir, con la extinción del fuero eclesiástico y militar, con la libertad de cultos, con la desdemocratización, con el registro civil, con la emancipación de las monjas, sea en lo adelante, después del triunfo que las armas nacionales han de obtener sobre las de Napoleón, el símbolo de la independencia y de la gloria de México, de la unidad de América y del hasta aquí de la Europa. Fíjense, este discurso lo da en marzo de 1863, es decir, cuando Juárez aún está en la capital. Faltan 2 meses para que Juárez se retire de la Ciudad de México, pero aquí está diciendo cosas fundamentales. Una cosa importantísima, está subrayando la circunstancia de que Juárez establece el registro civil. Acuérdense que él, cuando está en Veracruz, da una de las primeras leyes de reforma, tiene que ver con eso, funda el registro civil y registra a su hija Francisca. Es la primera ciudadana mexicana en ser inscrita en el registro civil. Eso me parece un acto maravilloso, fundamental de nuestra nación. Cuando la gente dice ¿qué hizo Juárez? ¿Con qué hubiera hecho eso? Haber establecido el registro civil, que su hija fuera la primera ciudadana mexicana en ser registrada allí. Como antes, cuando murió su hija en Oaxaca, él, que tenía el privilegio como gobernador de enterrarla dentro de la iglesia, dijo: de ninguna manera, la entierro en un cementerio afuera de la ciudad, por principio laico y por defensa de la salubridad de la nación. Ese es un presidente, ¿no? Sin embargo, a pesar de las palabras maravillosas, exactas, precisas de Zarco, a pesar de que el tiempo ha demostrado que Juárez es nuestro héroe laico, la aceptación unánime de Juárez no ocurrió de manera simultánea a los acontecimientos de los que era protagonista. ¿Cuántos de quienes lloraron su salida de la capital el 30 de mayo de 1863, más tarde aplaudieron la entrada primero del ejército interventor, más tarde de Maximiliano y Carlota? ¿Quiénes eran los auténticos y convencidos juaristas que en ese adjetivo tan sustantivo sentían que la causa de México era la defendida por el presidente nombrado por la ley? Por eso, la pertinencia, la vigencia de las palabras del historiador Martín Quirarte, que traigo aquí a cuento,
quien dice lo siguiente: los que combatían con tanto ahínco por derribar el régimen liberal, por derrocar al hombre que encarnaba el ideal republicano de México, no sospecharon que a la postre todos sus esfuerzos acabarían por darle solidez, coherencia y prestigio universal a ese gobierno que anatematizaban. El pueblo, que no era juarista, que no era liberal, sino en sus capas más superficiales, recibiría con la intervención europea una lección suprema. Cuando vio a un príncipe que decía ser católico defender ideas liberales, cuando sintió los atropellos de Dupin, de Berthelin, de Castagny, los asesinatos cometidos en nombre de la ley del 3 de octubre, entonces, por convicción profunda o por instinto, sintió quién representaba de verdad la aspiración hacia la unidad definitiva de los mexicanos. Ese día dejó de ser Juárez el representante de un grupo político para convertirse en símbolo de una nación. Hasta aquí las palabras de Martín Quirarte. Quiero tomar de estas palabras un concepto que me parece fundamental. El pueblo, en efecto, no era juarista, no era liberal, sino en sus capas superficiales. Piensen ustedes que cuando Maximiliano Carlota entra a México, un adolescente llamado Justo Sierra grita entre una fiesta y una algarabía que hacía que sus palabras se ensordecieran: mueran los mochos. O sea, yo no estoy con los que están celebrando la entrada de Maximiliano, decía el joven Justo Sierra, que entonces era un adolescente de 18 años. Nadie lo escuchaba, nadie le hacía caso porque estaban muy ocupados celebrando la entrada de Maximiliano de Carlota. Somos un pueblo, como dije antes, de memoria corta. Con la misma energía aplaudimos la despedida de Keiko que la llegada de un nuevo héroe, entonces no nos importa tanto lo que suceda. Somos un pueblo que se consuela con pan y circo, por desgracia. Cada vez menos también, por fortuna. Y los que ustedes que están aquí, pues también están porque creen en esa república errante que defendió Benito Juárez y que es finalmente la que nos dejó como herencia y la que continuamos defendiendo. De estos conceptos anteriores de Martín Quirarte, quiero que tratemos de entender por qué es tan importante la entrada del presidente Juárez a esta Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Él pasó concretamente, simbólicamente, bajo un arco triunfal, más que un arco, una tribuna que el ayuntamiento había preparado para la ocasión en la entrada a la ciudad que estaba en ese entonces en Peralvillo, donde ahora está la antigua aduana del Pulque, donde ahora está el Instituto Matías Romero, la garita por la que se entraba a la Ciudad de México por esa parte. Y se hizo una gran tribuna con la frase "Viva Juárez". Piensen que era una sola construcción que contrastaba con todos los monumentos que se construían de manera efímera cuando Antonio López de Santana volvía a la presidencia y que mandaba erigir esos arcos para celebrar sus constantes retornos a la silla presidencial, siempre apoyado en la fuerza de las armas. El Arco del Triunfo, si ustedes recuerdan, era una costumbre romana
para celebrar el desfile del caudillo militar que regresaba con las banderas triunfantes. O sea, por eso se llamaba triunfo. El Arco del Triunfo es para celebrar la victoria de un general que regresa con las banderas victoriosas. Santana le encantaba que levantaran arcos a la menor provocación. Un valiente diputado de oposición poblano, Joaquín Ruiz, se atrevió a decirle en un discurso a Santana que esos arcos se levantaban ante la ruina del orden legal. Por eso me parece tan importante esa tribuna que levantan a Juárez. Tampoco era uno de los innumerables arcos que 4 años antes la regencia del llamado imperio había levantado para recibir a un archiduque venido del otro lado del mar. El presidente constitucional, Benito Juárez, volvía al sitio donde se sentaban los poderes. Le correspondían los honores de triunfo, la recompensa que la ciudad otorga al guerrero o al estadista que vuelve a casa con las banderas victoriosas. Además, fíjense algo importantísimo, regresaban un caudillo militar, sino un caudillo civil al que habían servido, al que habían obedecido los militares que habían entendido la importancia de tener al frente a un caudillo civil. Entre los muchos homenajes que en su desfile triunfal a la Ciudad de México recibió Juárez, uno que siempre me ha gustado es el que le dio una niña, la niña Luisa Vaz, le entregó al vencedor un pañuelo que, en mi opinión, en estos dos versos tejidos resumen su hazaña mejor que todos los discursos. Tu grande gloria y tu victoria han sido vencer al que jamás fuera vencido. Repito, tu grande gloria y tu victoria han sido vencer al que jamás fuera vencido. Estas palabras pueden ser retóricas, pueden ser palabras nacidas de la cortesía. Sin embargo, me parece que en el caso de Juárez son de una exactitud matemática. Si pensamos en un caudillo suyo, militar, que el año 1862 venció en Puebla, me refiero a mi general Ignacio Zaragoza, que el 4 de mayo de 1862 le dijo a sus soldados en la excitativa al amanecer: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México. Pues ¿cómo no iban a ganar? O sea, ¿cómo no iban a ganar un grupo de soldados mal comidos y mal armados con estas palabras? ¿Cómo no iban a ganar? Por eso es tan importante la palabra puesta al servicio de la acción en el caso de los republicanos. Por eso la importancia de este mensaje, de esta carta dirigida por Juárez a la ciudad anhelada por propios y extraños. Austero, preciso, como todas sus acciones, Juárez cedió los honores de la victoria a la tercera persona encarnada en el pueblo y el gobierno de la República, esa que en el transcurso de la guerra había recibido la adhesión de sus chinacos, sus juanes heroicos, sus devotas soldaderas, su naciente clase media, sus poetas y abogados que cambiaron la pluma por la espada. Traigo conmigo el discurso de Juárez, que es corto, no es como los de los políticos actuales, entonces los puedo leer. Además, imagínense que lo leía sin bocinas, eso también me parece extraordinario. Nicole Giron, gran estudiosa de los liberales del 19, siempre se preguntó cómo en una sociedad sin electricidad, sin el apoyo de los micrófonos y de las bocinas, podía darse a entender. Evidentemente que Juárez
Este discurso lo dio ante una audiencia grande, pero digo, la Ciudad de México tenía 200,000 habitantes, pero piensen que lo estaban oyendo, no sé, tal vez 5,000 personas, pero aún así era un triunfo que pudieran escucharlo sin el auxilio de la luz eléctrica. Voy a leer el discurso porque me parece que en él laten muchísimos significados que ustedes pueden, en sus preguntas que nos van a retroalimentar, pues aclarar mucho más. Manifiesto de Benito Juárez al volver a la capital de la República. Benito Juárez, presidente constitucional de la República Mexicana, mexicanos. El Gobierno Nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la Ciudad de México, de la que salió hace 4 años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrados cuanto mayor era el conflicto de la nación. Fue con la segura confianza de que el pueblo mexicano lucharía sin cesar contra la inicua invasión extranjera en defensa de sus derechos y de su libertad. Salió el gobierno para seguir sosteniendo la bandera de la patria por todo el tiempo que fuera necesario, hasta obtener el triunfo de la causa santa de la independencia y de las instituciones de la República. Lo han alcanzado los buenos hijos de México combatiendo solos, sin auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios antes que consentir en la pérdida de la República y de la libertad. En nombre de la patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han defendido y a sus dignos caudillos. El triunfo de la patria, que ha sido el objeto de sus nobles aspiraciones, será siempre su mayor título de gloria y el mejor premio de sus heroicos esfuerzos. Lleno de confianza en ellos, procuró el gobierno cumplir sus deberes sin concebir jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito menoscabar ninguno de los derechos de la nación. Ha cumplido el gobierno el primero de sus deberes, no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior que pudiera perjudicar en nada la independencia y soberanía de la República, la integridad de su territorio o respeto debido a sus leyes. Sus enemigos pretendieron establecer otro gobierno y otras leyes. Sin haber podido consumar su intento criminal. Después de 4 años, vuelve el gobierno a la Ciudad de México con la bandera de la Constitución y con las mismas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional. No ha querido ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que lo han combatido. Su deber ha sido y es pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la dignidad. La templanza de su conducta en todos los lugares donde ha residido ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber
de que se apliquen las leyes en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la nación. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra, cooperaremos que en lo adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación, que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte, con el único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra. Mientras no podía elegir sus mandatarios, he debido, conforme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos. Mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarla a nuestros hijos en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad. Bueno, ese es el discurso. Me da mucho gusto haberlo leído aquí ante ustedes. Según, y le creo, porque yo le creo todo, la historiadora Guadalupe Lozada, este discurso lo escribió Benito Juárez en el Castillo de Chapultepec, que fue la única ocasión en la que el presidente Juárez estuvo en el castillo. O sea, es interesante pensar en lo que él estaría sintiendo esa noche escribiendo este discurso, que es un discurso lleno, ustedes se dieron cuenta que lo fui subrayando porque me interesa compartir con ustedes, porque estoy seguro que la mitad de los que están aquí defienden a Maximiliano y la mitad defienden a Benito Juárez, entonces nos vamos a pelear. Me parece que aquí está diciendo, está puntualizando cosas muy precisas, cuando dice: el gobierno ha demostrado su deseo de moderar en lo posible el rigor de la justicia, hasta donde se puede. Hay momentos en que no se puede, entonces eso es lo que vamos a ver. Después de su entrada en la Ciudad de México, Guadalupe Lozada, les recomiendo ese artículo, seguramente está en línea. Guadalupe Lozada hizo un artículo sobre la entrada a la Ciudad de México de Juárez, donde describe con lujo de detalles el banquete que se dio un gran banquete para la tropa en la Alameda, otro en Palacio Nacional, y después de la euforia del triunfo, pues vino la difícil organización de la victoria. Me interesa comentar algunos aspectos de ese último momento porque es de lo que no se habla mucho. La victoria se logra, pero después organizarla es lo más difícil. La organización de la paz es una cosa complicada. Por supuesto, Juárez gana las elecciones, el pueblo vota por él, como lo dice en su convocatoria, pero su última administración dura 5 años precisos, que fue tan difícil, acaso, como la lucha armada. Justo Sierra llama
a este último periodo de la vida de Juárez, la última tormenta. Efectivamente, en este tiempo, el presidente Juárez perdió amigos, perdió partidarios, tuvo que hacer frente a opositores, rebeliones aisladas. Sin embargo, cuando muere, el 18 de julio de 1872, su entrada en la inmortalidad es unánimemente respetada. La misión estaba cumplida. No se trataba solo de que la muerte derrotara al peor enemigo de la persona en el poder por este mismo. Inclusive los temibles caricaturistas que lo habían combatido dedicaron sus grafitos a enumerar los logros obtenidos por el caído. El monumento a Juárez, su culto en la imaginación de México, comenzó a construirse ese mismo día. Sus restos estuvieron en el nicho familiar que les correspondía en el Panteón de San Fernando. 7 años después fueron exhumados para colocarse en el mausoleo encargado a los hermanos Juan y Manuel Islas, que aún podemos observar el día de hoy. El 18 de julio de 1880 se hizo la inauguración oficial. Él, que en vida hizo de la levita símbolo de la autoridad civil, aparece yacente, desnudo, cubierto por un manto, los pies descalzos, acompañado y confortado por una joven figura femenina, doliente, que representa a la patria. Numerosas son las palabras que desde entonces se han vertido en torno a Juárez, su persona, su herencia, su vida cotidiana, palabras más intensas cuando se transforman en acciones. Entre las muchas experiencias vividas en el espacio de San Fernando, recuerdo luminosa y precisa la de un niño que en 1929, cuando tenía 5, en el 5º año de su edad, vio desfilar a los veteranos de la batalla del 5 de mayo y con su hermano mayor visitó el sepulcro del gran estadista. Este niño se llamaba Rubén Bonifaz Nuño, el gran poeta, oriundo de San Ángel, vecino de este barrio, ya convertido en adulto mayor y poeta mayor. Aquella vivencia de ir con su hermano a ver a los veteranos del desfile del 5 de mayo, lo hizo escribir este poema titulado Principio para un canto a Juárez. Todo está bien, lo tuyo, en su lugar el aire, en su cauce la fuerza de sus aguas, en su lugar el fuego, la tierra, las raíces, como encima de piedra, bien cimentado el mundo que dejaste. Hace un momento mencioné que Juárez era un héroe de tierra. Pienso en la definición que daba el poeta Oden sobre los héroes. Él dice que los héroes ejercen 3 clases de categorías. Una categoría estética, una categoría estética o una categoría religiosa. Como héroe estético menciona a Ulises, como héroe ético menciona a Buda, como héroe religioso menciona a Jesucristo. Sin embargo, las categorías se van combinando. Un héroe religioso como Jesucristo puede también tener características éticas y estéticas, por eso hablaba Chateaubriand del genio del cristianismo, pero me parece que la
la definición de estos 3 estadios de Oden nos ayuda mucho a entender o a clasificar a los héroes. Desde mi punto de vista, Juárez pertenece a la categoría de héroes éticos por el peso y la realidad de sus acciones. Siempre será superior a la leyenda. Piensen ustedes en este niño que a los 12 años, en la edad de la pubertad, se rebela contra la ceguera de la ignorancia y halla en la educación la luz que no se apaga. Ustedes olvídense de la leyenda del niño que perdió el borreguito, que lo castigó el tío. Era un niño que no quería vivir bajo la tiranía de la ignorancia y se va a buscar la educación a Oaxaca. Como dice Justo Sierra, allí se veía el temple de un hombre. Por eso fundó, y eso es muy importante, cuando en el año 68, o sea, un año después de la victoria de la República, en Europa había multitud de calumnias, decían, fusiló un emperador y no ha logrado la paz, ese país es una ruina. Sin embargo, bastaría decirles a esos detractores de Juárez que el propio 67, cuando Juárez consuma la victoria militar y civil de la República, funda 2 instituciones, la Biblioteca Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria, instituciones que siguen vivas, que persisten a pesar de todo, a pesar de Vicente Fox. ¿Por qué digo Vicente Fox? Porque en el año 2002, cuando el entonces presidente Vicente Fox presentó el Plan Nacional de Cultura, dijo, hay que fundar la Biblioteca Nacional. Yo tenía entonces el privilegio de ser director de la Biblioteca Nacional. Se le tuvo que mandar una carta donde se le dijo, señor presidente, la Biblioteca Nacional la fundó un presidente llamado Benito Juárez en 1867. Por favor, infórmese. A los 4 meses recibí una carta en la que me decían, ya tomamos nota de su solicitud. No una solicitud, era una manifestación de indignación ante la ignorancia del Ejecutivo y sus colaboradores, porque pues esa carta me la debieron haber contestado de inmediato. Por fortuna, los grandes grafitos de la crítica nacional, que son los caricaturistas, hicieron un cartón, creo que fue de Hernández, donde Bush está leyendo un periódico en el cual dice, porque Carlos Fuentes apoyó a Fox, Carlos Fuentes, gran escritor al que venero y respeto, pero pues fue engañado por Fox en ese entonces, y también dijo, hay que hacer la Biblioteca Nacional. Entonces dije, bueno, si también Carlos Fuentes está diciendo eso, está más grave la cosa, ¿no? Una gente que piensa que está diciendo eso, pues sí, es grave. Y Hernández sacó una caricatura donde está Bush leyendo un periódico, donde dice, Bush es un ignorante, dice Carlos Fuentes. Y entonces dice Bush, por lo menos yo no dije que había que crear una biblioteca que ya existía. O sea, ahí sí nos apoyó la caricatura, que siempre tienen la razón en este país de caricatura, como lo dice el gran Rafael Barajas, el Fisgón. Quiero terminar estas palabras para que empecemos una conversación con una definición que da de los héroes alguien que me parece que entre las muchas definiciones de los héroes que encontré fue la que más me gustó. Lástima que no traje libros para regalarles porque siempre hago este tipo de concursos. De todas maneras, si ustedes me adivinan de quién es esta frase, les prometo un libro y se los dejo aquí con la señora directora y se los da la siguiente ocasión. Un joven clásico de nuestro tiempo, de este tiempo de hoy, en la voz de alguien de su sangre, al definir a los héroes, recuerda su necesidad inevitable. Ese alguien, que es una mujer, ya le estoy dando una pista, dice que los héroes son seres valientes, sacrificados,
que al creernos vencidos nos enseñan a resistir un momento más. Nos ayudan a ser honestos, nos dan fuerza, nos hacen nobles y nos permiten morir finalmente con orgullo. ¿De quién es esa frase? ¿No? Aquí les dejo un libro, o tres libros, aquí a media de quién es esa frase. Bueno, ¿de quién es la frase? Un gran poder implica una gran responsabilidad. ¿De quién? A ver, una manita levantada. ¿De quién? No. Un gran poder implica una gran responsabilidad. ¿De quién es esa frase? A ver, este joven que dijo. No. Es de un hombre de un joven llamado Peter Parker, alias el Hombre Araña. Me sorprende esa falta de agricultura, por favor. Digo, esa falta de cultura popular. Sí, el Hombre Araña. Y esta frase que leí la dice la tía May. La tía, cuando dice, ¿dónde está el Hombre Araña? ¿Dónde están esos héroes que nos da? Se le repito, porque es una frase maravillosa. A mí me conmueve y me encanta. ¿Quiénes son los héroes? Son seres valientes, sacrificados, que al creernos vencidos nos enseñan a resistir un momento más. Nos ayudan a ser honestos, nos dan fuerza, nos hacen nobles y nos permiten morir finalmente con orgullo. O sea, eso es Juárez, esos son los grandes héroes, ¿no? O sea, la idea del héroe que de pronto nos vende el discurso oficial, pues no, es finalmente lo que dice la tía May, son estos personajes que nos hacen recuperar la fe en la especie humana. Vamos a empezar, si les parece, un diálogo. Me parece que será mucho más enriquecedor que mis palabras.